desde hace... ¿Ya tiene rato no sabía? No, no sabíamos. Pero ahorita le digo al magistrado. Gracias, licenciado. Ay, ¿va a traer mis cosas? Ay, qué bueno. Y mi guión, de veras, mi guión no me lo pasaron. ¿El guión? ¿Es este? Sí. Ah, Y aquí están los asuntos. Los asuntos. Aquí tengo las sentencias, pero estas me las quedo abajo, ¿no? Sí. Voy a recabar unas que... ¿Ya tengo todo entonces? Oye, Sí. pero las sentencias para firma ahorita me Aquí las están. pasas. Sí. Ya nada más es Faltan una, ¿no? unas. La de nosotros. Sí. Ya Ah, está no, aquí. pero es que vamos a Los una decisión pública y varias de privada. privada. Sí. Voy por ahí. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿La firmo? ¿Cómo estás? Y se lo mandamos, ¿no? De una vez. ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¿Ya? Hola. Ya. Hola. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, maestro. ¿Qué andamos? Bien, maestro. Sin embargo, el día de hoy a las 10:13 se circularon los acuerdos relativos a los expedientes estatal, incumpliendo por su parte con la determinación del juez. Buenas tardes. Siendo las 13:05 del 19 de febrero de 2020, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, el magistrado José Oliveros Ruiz y el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. De conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombres de los actores y autoridades responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública. Magistrada presidenta, magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado.
Secretario César Manuel Barradas Campos, dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 4 de este año, turnado en la ponencia a cargo del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 4 de 2020, promovido por quien sustenta como subagente municipal de la ranchería Santana del municipio de Yanga, Veracruz, en contra de dicho ayuntamiento. La actora alega que el ayuntamiento responsable omite pagarle la remuneración a la que tiene derecho desde el 16 de octubre al 30 de noviembre del año pasado. La omisión resulta infundada, puesto que, de las constancias allegadas por la responsable, se advierte que, a la fecha, ya pagó las remuneraciones que reclama la promovente. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Secretario General de Acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta, secretario. Magistrado Roberto Eduardo Cigarda Aguilar. A favor del proyecto, en los términos que los presenta el señor magistrado. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de la propuesta. Magistrada presidenta, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 4 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 4 de este año se resuelve. Único, resulta infundada la omisión reclamada por la actora de conformidad con el considerando cuarto de la presente sentencia. Secretaria Alba Ester Rodríguez San Gabriel, dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 1237 de la pasada anualidad, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Buenas tardes, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el juicio ciudadano 1237 de 2019, promovido por Arturo Calderón Lara e Isaías Hernández Sánchez, en su carácter de militantes y candidatos al Consejo Estatal del PAN en Tlalixcoyan y a presidente del Comité Directivo Municipal de ese partido en dicho lugar, respectivamente, quienes vienen controvirtiendo la resolución de 13 de diciembre del año pasado, dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el expediente CJ-GIN 291-2019 y su acumulado. Los actores refieren como agravios, esencialmente, que la responsable vulnera el principio de legalidad al no observar la normativa interna del PAN al emitir su resolución, así como la indebida valoración de una prueba técnica y, en general, falta de exhaustividad al analizar el material probatorio del expediente, así como al pronunciarse de la totalidad de sus agravios, lo que genera una indebida fundamentación y motivación en la emisión de su resolución. En ese sentido, la pretensión final de los actores es que se revoque la resolución impugnada a fin de que este tribunal analice los motivos de disenso presentados ante el órgano partidista. En el proyecto se determinan fundados los agravios planteados. En primer término, porque se considera que la responsable omitió desahogar adecuadamente las pruebas técnicas para su debida valoración, incluso no se pronuncia respecto a diversas probanzas. Aunado al anterior, se constata que los argumentos de los dos agravios que abordan la resolución impugnada son dogmáticos y genéricos, sin exponer los motivos y fundamentos por los que llega a las conclusiones que señala, es decir, los aborda de forma deficiente. Además, el órgano partidista responsable no realiza pronunciamientos sobre los agravios relativos a la falta de certeza del listado nominal utilizado en la Asamblea, así como a la coacción al electorado por el argumento de los actores relacionados con la presencia del alcalde y personal del ayuntamiento en la Asamblea. En ese sentido, al advertir que dos de los agravios fueron contestados deficientemente, así como que no fueron desahogadas ni valoradas las pruebas ofrecidas, y en los dos agravios restantes la responsable no omite pronunciamiento alguno, ello origina ordenar que se emita una nueva resolución por el órgano partidista en la que se atienda de nueva cuenta todos los agravios. De la misma manera, se considera que este tribunal no se debe sustituir en la Comisión de Justicia responsable al considerarse asuntos internos del partido.
por lo que se propone revocar la resolución impugnada y dejar sin efectos los actos derivados de la misma. Por ende, la Comisión de Justicia deberá emitir una nueva resolución en la que, de forma congruente y exhaustiva, así como de manera fundada y motivada, se ocupe de la totalidad de los motivos de disenso, argumentos y pruebas expresadas y aportadas por los actores en la instancia partidista. Asimismo, respecto a las pruebas técnicas ofrecidas y presentadas por los actores, deberá, previo a su valoración, realizar la o las diligencias para su debido desahogo, en las que se certifique de manera puntual y exhaustiva su contenido, lo que permitirá realizar una adecuada valoración de dicho material probatorio. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Sí, señor magistrado. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, voy a participar en relación con este asunto porque ya existe un antecedente de la sesión del 23 de enero de este año. Se trata de un juicio promovido por Arturo Calderón Lara e Isaías Hernández Sánchez en su calidad de militantes del Partido Acción Nacional y como candidatos al Consejo Estatal y presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Tlaliscoyan, Veracruz, en contra de la resolución JIN 291/2019 y su acumulado, emitida el 13 de diciembre del año pasado por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. Como señalaba yo, en sesión pública del 23 de enero, en mi calidad de magistrado instructor, propuse al Pleno de este órgano jurisdiccional el proyecto de sentencia de este asunto, en el sentido de declarar fundados los motivos de inconformidad de los actores relacionados con una incorrecta valoración de pruebas y de falta de exhaustividad por no haberse pronunciado sobre la totalidad de sus motivos de agravio, en particular de coacción al electorado y de falta de certeza en el listado nominal utilizado en la asamblea electiva. Ciertamente, del análisis que el suscrito realizó en el proyecto de sentencia, conforme a un cuadro comparativo de los agravios reclamados tanto en las demandas originales presentadas por los actores en la instancia partidista como en la demanda de esta instancia jurisdiccional, es posible advertir que el órgano partidista responsable no dio respuesta a la totalidad de los planteamientos de los actores, que algunas de las respuestas fueron imprecisas o dogmáticas y que no se pronunció adecuadamente respecto de ciertas pruebas técnicas aportadas por los inconformes. Por tanto, en esa ocasión propuse revocar la resolución partidista impugnada a efecto de que la Comisión de Justicia responsable emitiera una resolución en la que de manera exhaustiva se ocupara del estudio de la totalidad de los motivos de disenso y pruebas aportadas por los actores en la instancia partidista conforme al apartado de efectos que propuse en aquella ocasión. También propuse, ante la resistencia de la autoridad partidista, no obstante que se le requirió hasta en 3 ocasiones, tuvo un actuar contumaz, propuse que se le impusiera una medida de apremio consistente de amonestación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. Sin embargo, en la sesión pública citada, la mayoría de los integrantes del Pleno de este tribunal se manifestó en contra de la propuesta, en esencia por considerar que no se contaba con el trámite de publicitación y el informe circunstanciado del órgano partidista responsable, que se debían realizar más requerimientos para contar con mayores elementos al no tenerse certeza también de la notificación del acto impugnado, es decir, que se requerían mayores diligencias, por lo que se rechazó el proyecto y se determinó el retorno a otro magistrado instructor para que presentara un nuevo proyecto. En la misma sesión señalé que no estaba yo de acuerdo con la afirmación de que no estaba suficientemente diligenciado el expediente, porque desde mi perspectiva sí se contaba con todas las diligencias y la documentación necesaria para resolver, y desde ese momento señalé que emitiría un voto particular porque entendí que no se compartía el sentido de mi propuesta. Posteriormente, en el 24 de enero, se recibió la documentación que se había requerido al órgano partidista responsable
y también se emitió un acuerdo plenario donde la mayoría acordó regularizar el procedimiento y reabrir la fase de instrucción a fin de realizar, en su opinión, diligencias para mejor proveer y poder integrar debidamente el expediente. Sobre esta determinación de regularización, desde luego, voté en contra, primero porque no se señaló en la respectiva sesión pública que se regularizaría el procedimiento, y segundo, porque me parece que no había necesidad de emitir un acuerdo, por cuando podía hacerse hasta la misma sentencia. Esa determinación pues es una decisión plenaria. Ahora bien, no puedo compartir la propuesta que se hace, en este caso, por los vicios en el procedimiento que yo advierto que desde mi perspectiva solo han dilatado la impartición de justicia electoral, pues a casi 25 días de que se hizo la propuesta de revocar la determinación de la autoridad partidista, la nueva propuesta que se pone a consideración del Pleno es la misma, sustancialmente la misma, con idénticos argumentos, y se propone el mismo sentido del fallo, lo cual a mí me parece que es una irregularidad que no abona pues a la impartición expedita de la justicia electoral. Esto es, creo que cuando se rechaza un proyecto es porque no se tienen los elementos para determinar el fondo del asunto. Lo que aquí se deducía que faltaba era el trámite, que se había solicitado hasta en 3 ocasiones a la autoridad partidista y se le había percibido con resolver con las constancias que obraran el expediente. Ante su contumacia se optó también no solo por hacerle efectiva la medida de apremio en la propuesta, sino por requerir a la parte actora para que aportara la demanda que había incoado ante la instancia partidista, y asimismo se certificó la página oficial en términos de la jurisprudencia para tener en el expediente el acto impugnado. Y con esto resolver, dado que también, como hemos dicho en otros asuntos, se puede superar la falta de trámite cuando el sentido de la decisión favorece al justiciable. De esta manera, creo que si en el fondo del asunto lo que teníamos que dilucidar era la falta de exhaustividad y que en la propuesta que se hizo se llegó a la conclusión de que no se valoraron las pruebas, de que no se valoraron todos los agravios, en particular el que se refiere a que se dejó votar a personas que no se encontraban en el listado nominal y que existieron irregularidades en la mampara, en la mesa de votación, así como la grabación del acto electivo, lo cual no confería libertad al sufragio. Creo que no había ninguna razón de fondo para retornar el expediente. Insisto, a mí esto sí me genera preocupación porque la propuesta de fondo es la misma, es esencialmente la misma, nada más que se presenta aproximadamente 25 días después de que se hizo la primera formulación del proyecto. De esta manera, creo que si la naturaleza jurídica del engrose o retorno es que un magistrado diferente al natural pueda realizar mayores diligencias porque no existe los suficientes elementos para determinar el sentido, creo que lo normal es que la determinación sea que la propuesta sea contraria. Sin embargo, creo que en este caso no se cumple con esa circunstancia. Ahora bien, lo ordinario tampoco es retornar el asunto a otro magistrado y reponer un procedimiento para que se proponga con sustanciales argumentos lo mismo. Esto puede considerarse un error judicial, tal como lo ha dicho la Sala Superior en la jurisprudencia, donde señala que el error es entendido como una equivocación que en el ámbito judicial se presenta bajo ciertas notas distintivas, esto es, que surge de una decisión jurisdiccional, no exclusivamente en las sentencias, que los sujetos activos son jueces o magistrados y que los errores son patentes. En este caso, creo que podría considerarse actualizada esta anomalía o error
porque finalmente queda demostrada que la decisión mayoritaria de rechazar la propuesta del proyecto bajo el argumento de que el expediente no se encontraba debidamente integrado, no representó un beneficio adicional a la parte actora diverso al propuesto desde el proyecto de la sentencia primigenia, ni mucho menos un criterio diferente al del suscrito por parte de la mayoría. ¿Por qué? Porque finalmente, como he dicho, en múltiples ocasiones hemos superado la falta de trámite ante el actuar evidentemente contumaz del órgano partidista responsable y asimismo acudimos tanto al actor como a la página oficial del partido para obtener los otros elementos que faltaban para resolver y tener la certeza de lo que estábamos resolviendo. De manera que hubo una dilación injustificada desde mi perspectiva y además se abandonó un precedente que ya habíamos nosotros fallado por unanimidad al momento que decidimos sobre la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz en relación al JS 21. De manera que creo que si en aquella ocasión también determinamos que debía resolverse en ese momento ante la contumacia de la responsable, no advierto por qué no operan las mismas razones en este asunto y desde mi perspectiva eso, insisto, no abona a la celeridad con que debemos tratar elecciones partidistas, que también ha sido criterio de la Sala Regional Jalapa y de la Sala Superior, que son elecciones tan importantes como las constitucionales que requieren que se emita una decisión oportuna con independencia de que también existe el criterio de que no son actos consumados ni irreparables. De esta manera, aunque si bien podría acompañar la decisión como está planteada, porque así estaba vislumbrada desde un inicio, creo que es consecuente con mi postura, tanto la que manifesté en la sesión pública del 23 de enero, como con la que sostuve en el voto razonado del acuerdo por el que se regularizó el procedimiento, que en este caso había todas las constancias para resolver, que no se justificaba un retorno del expediente y, por tanto, no puedo acompañar en sus términos de la propuesta porque para mí hay una dilación de justicia que deriva de un error judicial que me impide acompañar la propuesta en sus términos. Por estas razones es que emitiría un voto particular también, Presidenta. Es cuanto. Magistrado, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada quisiera decir que he escuchado con atención el voto particular del señor magistrado Oliveros. Sin embargo, yo aquí diferiría un poco del sentido que él nos presenta. Primero porque efectivamente ha habido asuntos en que nosotros, al no tener el trámite completo, hemos superado esa falta de trámite para poder resolver los asuntos, pero la mayoría de estos asuntos siempre se ha tratado de algunos de ellos en los que se vamos a desechar, es decir, no entramos al fondo. Y dado que el asunto es extemporáneo, pues sí, efectivamente, a nada práctico conviene muchas veces esperar el trámite respecto a esos temas. Creo que aquí el tema fue muy claro. El motivo central por qué este asunto fue retornado es porque nosotros consideramos que efectivamente no se conocía el expediente en su totalidad, no se tenían los elementos que eran indispensables para una sentencia para no generar determinaciones sesgadas. Es decir, los actores aducían que el órgano partidario no se había pronunciado respecto a diversas pruebas técnicas y este tribunal no tenía la certeza de que se hubieran presentado y desahogado dentro de la secuela procesal, cuestión que pudimos comprobar con el expediente respectivo y pudimos acreditar que efectivamente no se advirtió un adecuado desahogo ni en la secuela procesal ni de la resolución interpartidaria. Por otro lado, tampoco teníamos certeza de la notificación o de conocimiento del acto, porque esto solamente lo podíamos conocer a través del informe y las constancias que remitió el órgano partidista responsable. Incluso tuvimos que hacer otro requerimiento posterior donde conocimos que efectivamente se le notificó vía correo electrónico. Esto no lo teníamos, cuando tenía que haberse realizado personalmente la notificación en términos de la normativa interna. Sin las constancias, ¿cómo nos íbamos a percatar de esto?
ante tal circunstancia, creo que el real y efectivo acceso a la justicia implica necesariamente conocer todos y cada uno de los elementos que integran los expedientes que se resuelven. Cuestión que requiere un análisis profundo. Es un compromiso que tenemos como juzgadores. No podemos hacer un análisis de manera somera o superficial sin tener los elementos. Creo que ahí es donde reviste la importancia de que se dé el trámite de los artículos 366 y 367 del Código Electoral, porque si no, entonces ¿para qué está la ley ahí si no la vamos a cumplir? Creo que tiene una finalidad estos dos artículos y hay una finalidad con este trámite. Si no, el legislador hubiera dicho, bueno, no es necesario cumplir con este trámite, lo pueden hacer de otras maneras. Creo que aquí el problema es que muchas veces nos vamos al precedente y dejamos por un lado la ley, cuando lo correcto es que primero tenemos que ver lo que es lo que dice la ley y después, posteriormente, ir a los precedentes para ver que estos se adecúan. Pero de lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a un precedente que no sabemos si es correcto o no porque lo hacemos en este tribunal, pero al rato dejamos de observar la ley. Yo creo que aquí tenemos que recordar que la forma en la que la autoridad responsable reitera la legalidad y constitucionalidad de ese acto combatido es la manera en que la que da a conocer a los terceros la existencia de un medio. Sabemos de forma cierta si el medio de impugnación fue presentado con oportunidad y asimismo es la manera de dar a conocerlo públicamente y en consecuencia se presenta algunas personas como tercero interesado. Aquí también me llama mucho la atención que el señor magistrado dice que prácticamente estamos replicando el proyecto que él presenta, pero aquí también cabría decir que nosotros nos basamos en precedentes que ha resuelto este tribunal con anterioridad. Y él muy claramente lo dijo. Hay un juicio ciudadano número 21/2019 que precisamente fue de mi ponencia, el que yo lo resolví y que de él se basó para hacer su primer propuesta y que después yo me baso para hacer la mía. Entonces prácticamente ese asunto viene desde mi ponencia, es un criterio que yo he seguido. Y sí me causa un poco de extrañeza porque en ese asunto nosotros resolvimos con las constancias necesarias. Además, ahí pusimos medidas de apremio, que fue lo que nosotros dijimos, que en el anterior asunto se les requirió una sola vez al partido, pero no se le apercibió con ninguna medida de apremio en caso de no cumplir, más que resolver con lo que se tenía. Y nosotros hemos ido del reiterado criterio de decir, oye, voy a requerir al partido, si no me cumple, aplico una medida de apremio, y posteriormente sigo insistiendo para que la medida más grave que yo le imponga es la de resolver con las constancias. Y por eso en ese expediente, a pesar de que sí se contaban con las constancias necesarias, las que llegaron a faltar, que no fueron todas, las invocamos desde la página oficial del PAN. Entonces, a fin de cuentas, podemos decir que en el expediente 21, que es muy diferente a este, sí se había integrado debidamente toda la relación jurídica procesal. Entonces no podemos invocar al 21 a comparación de este asunto, porque en este únicamente se dijo, no me los has mandado, voy a resolver con lo que tenga. Pero nunca se hicieron diligencias a efecto de seguir requiriendo al partido. Máxime que fue la postura que sostuvimos de por qué no estábamos de acuerdo en que el expediente estaba integrado. Y asimismo se pudo percatar que 2 días después de que rechazamos el proyecto, llegaron las constancias, y por eso lo comento, porque seguimos haciendo mayores requerimientos, porque había otros temas que no conocíamos. Entonces, yo sí quiero mencionar que la sesión pasada, en el que tratamos este asunto, la discusión se centró precisamente en la integración. Nosotros nunca nos metimos con el fondo, nunca dijimos si era correcto lo que él estaba haciendo o no. Simplemente dijimos, no se encuentra integrado, no podemos meternos a analizar el fondo de la sentencia porque yo no cuento con la resolución que emitió para poder comparar los agravios. Entonces decíamos, una de dos, o era esperar a que llegaran las constancias o era seguir haciendo instrucción. Entonces, creo que aquí el tema, pues es muy simple, ¿no? Nosotros teníamos que ver que el expediente se encontrara y por eso reitero, el juicio ciudadano número 21 se hicieron hasta 3, 4, 5 requerimientos. Y se les impuso medidas de apremio. Y efectivamente, cuando no llegó la totalidad de las constancias, fue que las otras invocaron en la página. Sin embargo, la mayoría de ellas aquí estaban. Y en el caso que a nosotros nos ocupa, no llegó ninguna constancia. No teníamos el acto reclamado, no teníamos el informe circunstanciado que nos lo pudiera dar a conocer. Otro tema también importante, teníamos que ver si el asunto se encontraba en tiempo y no. Y eso lo pudimos observar a través de la notificación, que pudimos percatarnos que la misma estuvo hecha
de manera incorrecta, contraria a lo que marcan los propios estatutos del Partido Acción Nacional. Entonces, bueno, yo creo que si el fondo del asunto en la sesión anterior se centró en la integración, no podemos venir ahorita a hablar del fondo de él, porque ese no fue un tema que se debatiera. Ese no fue un tema porque incluso los argumentos que revertimos nosotros fue que se tenían que hacer más diligencias, que se tenía que esperar y que si el partido no cumplía, se le impusiera una medida de premio y posteriormente se le apercibiera con resolver con las constancias que se tenían. Pero había que darle la oportunidad de que cumpliera, no hacerlo como había llegado. Creo que ese fue el tema, ¿no? Y a final de cuentas, pues bueno, yo no comparto tampoco el tema de lo que se refiere de los planteamientos de un supuesto retraso, porque bueno, yo creo que los términos los marca la ley y nosotros en calidad de instructores podemos hacer los requerimientos que consideremos necesario. Ya incluso la propia Sala Superior ha vertido esas facultades que tienen los instructores en los asuntos, nos habla de toda esta secuela de los actos intraprocesales. Y creo que si nosotros estamos rechazando un asunto porque no venía integrado con las constancias, sería ilógico que presentáramos un proyecto el cual no contuviera todas las constancias que estamos pidiendo o que nosotros dijimos que faltaban. Creo que si nosotros rechazamos un proyecto porque no está debidamente integrado, pues ahora la propuesta que se tiene que hacer es uno que sí cumpla con todos esos documentos que son necesarios, que se haga de manera exhaustiva todos estos requerimientos. Entonces yo creo que aquí el tema tendría que versarse, de acuerdo con lo que marca el artículo 25 del reglamento interior, en atacar las consideraciones jurídicas, porque si vamos a conocer o atacar consideraciones externas, creo que ya estamos desviando el carácter de esta discusión, porque nunca se tocó el fondo. Creo que esto fue un tema muy claro, ¿no? Se tocó la integración, se tocó que faltaba instrucción, se tocó que no se habían hecho requerimientos, y como lo vuelvo a repetir, creo que está claro y se puede ver en todos los precedentes que existen en el tribunal, que la mayoría de las veces cuando se superan estos temas es porque hay un desechamiento, no entramos al fondo del asunto. Y reitero, el juicio ciudadano 21-2019, pues es un precedente de mi ponencia del año pasado. Por eso es obviamente que al resolver este asunto, pues tenía que basarme, no en un asunto de otra ponencia, sino en un asunto de la mía, que resolví el año pasado. Porque si no, de lo contrario, creo que sería ilógico que yo tomara otro formato diferente a los que ya he presentado y que hemos aprobado. Entonces, bueno, desde esta perspectiva yo sí sostendría la propuesta, porque creo que es un asunto que sí se encuentra debidamente integrado, que es exhaustivo y que ahora sí cuenta con todos los elementos para poder dictar una sentencia completamente apegada a derecho. Muchas gracias. Sí, magistrada. ¿Sí? Bueno, me permito hacer uso de la voz respecto al juicio ciudadano 1237 de 2019. Efectivamente, tal y como lo refieren mis compañeros magistrados, este asunto, una vez que fue presentada la propuesta, fue rechazada por mayoría. Y precisamente el tema no fue considerando la cuestión del fondo de lo que se determinó en este caso, sino que se consideró más que nada el aspecto de que el expediente no se encontraba debidamente integrado. En primer lugar, bueno, ni siquiera había sido cumplimentado la publicitación del medio de impugnación, y cuando lo publicitan, pues la autoridad responsable siempre remite diversas constancias que son necesarias para emitir una determinación, sobre todo informada. Nosotros como Tribunal Electoral debemos de emitir determinaciones basadas en constancias que obren en el expediente. No podemos hacer inferencias en relación a lo que se determina. Bueno, aquí quiero hacer mención, en primer lugar, que se acompañan las consideraciones y el sentido del proyecto sometido a discusión de este pleno por el magistrado ponente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Como se razona en la propuesta de la comparativa realizada entre el escrito originario de inconformidad y lo resuelto por el órgano partidista responsable, al tenor de los planteamientos de la demanda del juicio ciudadano, se ha concluido en que efectivamente la resolución combatida carece de exhaustividad y una adecuada valoración del material probatorio, ya que el órgano partidista, al resolver el juicio de inconformidad de origen, omitió atender la totalidad de los motivos de agravio, aunado a que tampoco se desahogaron y valoraron adecuadamente los medios de convicción aportados por los actores, pronunciándose razonamientos dogmáticos e ignorándose gran parte de los planteamientos de los inconformes.
De esta forma, lo procedente, tal y como se señaló, es revocar la resolución de 13 de diciembre de 2019, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, para que en su lugar dicho órgano partidista dicte otra en la que de forma congruente y exhaustiva se ocupe de la totalidad de los motivos de disenso, argumentos y pruebas aportadas por los actores en la instancia primigenia. Ahora bien, cabe hacer notar que la propuesta sometida a consideración que se realizó no alcanzó la mayoría de los integrantes de este pleno, lo anterior al considerarse que era necesario regularizar el procedimiento para realizar diligencias para mejor proveer a fin de que el expediente se integrara debidamente y emitir la determinación que corresponda. Ello con la finalidad de emitir un fallo apegado a derecho y no generar una indebida actuación por parte de este Tribunal Electoral al resolver los medios de impugnación sin contar con la documentación necesaria. De esta forma, estimo que las diligencias realizadas en cumplimiento a dicha determinación han permitido constatar de manera fehaciente la oportunidad en la interposición de la demanda del juicio ciudadano y no solamente inferirla con base en dicho de los actores. Tal y como yo señalé en la ocasión anterior cuando fue sometido a consideración, no existían constancias que pudieran acreditar la oportunidad del medio de impugnación. La ley establece requisitos mínimos, los cuales a partir de un test de constitucionalidad son normas que son idóneas, necesarias, proporcionales. Y en este caso, estos requisitos mínimos para tener acceso a la justicia, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues se deben dar cumplimiento a ello para efecto de recibir precisamente una justicia, tal y como lo refiere la Constitución Federal, pronta y expedita. En este caso, considero que, no podía yo pasar a hacer el análisis respecto al fondo de la consideración, si en un primer momento no podía yo determinar si este medio de impugnación era oportuno o no. De cierta manera, este tribunal no puede inferir, o de decirlo de otra manera, no puede adivinar la oportunidad de un medio de impugnación, sino que debe estar plenamente acreditado con base en las constancias que obran en el expediente. En este caso no existían esas constancias, para así irnos a un segundo paso, que sería realizar el análisis precisamente si existía falta de exhaustividad en la resolución de ese medio de impugnación. En este caso, pues se ha despejado precisamente esa causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad planteada por el órgano partidista al tenor de los elementos probatorios allegados con posterioridad a la decisión de la mayoría de este pleno. Inicialmente, el magistrado ponente que tenía el asunto, pues realizó requerimientos, pero precisamente el Código Electoral pues da atribuciones para poder imponer medidas de apremio cuando las autoridades a las que les requerimos documentación necesaria para poder resolver los medios de impugnación no lo hagan. Entonces, en este caso, la documentación posteriormente llegó a este tribunal y la determinación que se está tomando en este momento es de plena certeza, no con un expediente que desde mi punto de vista sería un mal precedente resolver de esa forma, porque tal y como se estaba proponiendo en un inicio, desde mi punto de vista, se estaba resolviendo contra constancias, y eso verdaderamente implica una responsabilidad como servidores públicos y en este caso como juzgadores. Nosotros las determinaciones que tomemos deben estar plenamente informadas y que queden plenamente acreditadas con las constancias que obren en el expediente. Como señalo, no existía certeza de la oportunidad del medio de impugnación. Es un requisito mínimo que la ley establece para que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, lo cual no teníamos en ese momento. Ahora, con el nuevo planteamiento, si bien se llega a la misma conclusión, lo cierto es que ya se cuenta con todas esas constancias necesarias para poder emitir esa determinación y no inferir cuestiones dentro de una resolución. Creo que para mí eso es algo muy grave,
que no debe pasar en un órgano jurisdiccional, sobre todo porque nosotros impartimos justicia y damos certeza de muchas determinaciones que se toman en este caso. Y bueno, también quiero señalar desde el punto de vista, bueno, que el magistrado Oliveros, pues de manera muy respetuosa, pues le hago conocer que desde mi punto de vista, bueno, no considero que haya existido una dilación procesal. Se esperó el tiempo necesario para tener debidamente integrado el expediente y de esa manera poder tomar una determinación. Yo estoy convencida que en este momento hay certeza de la decisión que está tomando este Tribunal Electoral respecto a esta elección del Partido Acción Nacional a nivel municipal. Y bueno, tampoco considero en este caso que pudiera en un caso existir error judicial o poder determinar un error judicial, porque bueno, en primer momento esto lo tendría que determinar pues un órgano jurisdiccional y no a partir de una exposición de un magistrado. Y bueno, creo que aquí lo importante es tener debidamente integrado un expediente para poder tomar una determinación. También quiero señalar que, bueno, respecto al voto que va a presentar el magistrado Oliveros respecto al proyecto, pues me llama mucho la atención, porque a fin de cuentas, si dice que se coincide plenamente con la primera propuesta que él había hecho, con la primera propuesta que se hizo sin contar con todas las constancias. Casualmente, bueno, llegamos a la misma conclusión, pero con una conclusión con constancias en el expediente. En este caso, bueno, el artículo 25 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz establece que el magistrado que disienta del sentido del fallo aprobado por la mayoría o que su proyecto fuera rechazado podrá solicitar que sus motivos se hagan constar en el acta respectiva, así como formular voto particular por escrito si no se comparte el sentido. Y si disiente de las consideraciones de los argumentos que se sustentan. Si está en contra del sentido de esta determinación. Pero si no estuviera a favor de algunas de las consideraciones que se exponen en el proyecto, entonces podrá presentar voto concurrente. Pero si se considera que además de lo ya establecido en la determinación se debe agregar otra consideración más, podrá ser un voto razonado. Pues a mí me llama la atención porque si bien coincide con el sentido que se está determinando, queda ahí un poquito confuso el tema del voto particular que se está presentando, porque estos votos son dirigidos eminentemente a la decisión que se toman en la resolución del proyecto. Y esto tuvo que ver con una determinación que se tomó previamente, pero que tenía que ver y que la mayoría sostuvimos que el expediente no estaba debidamente integrado. La verdad, bueno, a mí se me hace muy grave resolver sin todas las constancias que abren en el expediente. Y bueno, pues yo quiero señalar que en este punto así las cosas, estimo que la incorporación, bueno, de nuevos elementos probatorios han permitido dotar de mayor certeza a la decisión de este Tribunal Electoral, lo que garantiza a las partes su derecho a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia establecidos en el numeral 17 de la Constitución Federal, al actuarse con mayor diligencia en la etapa de instrucción del expediente. Y bueno, en este sentido y a partir de las consideraciones que estoy haciendo en este momento, considero y me anticipo que votaré a favor de la propuesta porque la determinación que se está tomando está informada y está basada en constancias que obran en el expediente y sobre todo el primer punto para poder analizar el estudio de fondo del asunto, poder determinar la oportunidad del medio de impugnación. Y en este momento, bueno, podemos acreditar que el medio de impugnación fue presentado de manera oportuna y por tanto, pues garantizar ese derecho de acceso a la justicia que tienen todos los ciudadanos. Y bueno, de ahí que coincida con la propuesta presentada y que bueno, pues anticipo que votaré a favor. ¿Alguna otra comentario? Sí, magistrado. Muchas gracias, presidenta. Sí, desde luego, creo que en este asunto sí se invoca un precedente, el JS 21 y su acumulado del año pasado ambos, pero bueno, siguiendo el hilo de la discusión, me parece que
ahora lo que se propone no es lo que se resolvió justamente, o la manera como se resolvió en el JS 21, porque incluso yo tuve que hacer un voto concurrente en esa ocasión, precisamente porque la metodología que seguí fue la de establecer un cuadro comparativo a efecto de saber con certeza qué motivos de disenso se contestaron y cuáles no, así como los que se analizaron de forma deficiente y dogmática, y por lo que se debía precisar exactamente sobre qué puntos no se pronunció el órgano partidista responsable, cuáles fueron deficientes y cuáles en específico se debía pronunciar. Para mí, así se hace un análisis sobre exhaustividad. En aquella ocasión, la mayoría también consideró que eso no era necesario. Pero entonces, la metodología que señala el magistrado Sigala no es la que se utilizó en el JS 21, sino la que yo propuse en mi voto concurrente, y pues ahí está la resolución para consultarse. Ahora, en cuanto a el tema de que no estaba correctamente integrado el expediente, pues creo que esto fue el motivo del diferendo desde el inicio. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasó? Se requirió en 3 ocasiones a la autoridad partidista y sí se le apercibió con la imposición de una medida de apremio y de que se iba a resolver con las constancias que tuviéramos en el expediente para resolver. A ver, tenemos que tomar en cuenta que los requerimientos son para integrar el expediente y no tienen como teleología el sancionar a la autoridad. Para eso está la posibilidad de hacerlo una vez que ya se hace el proyecto de sentencia, tal como sucedió en el caso. Yo propuse que se amonestara por la contumacia que mostró la Comisión Nacional de Justicia del PAN. Tampoco yo, con todo respeto, pues no puedo aceptar las aseveraciones que se hacen respecto de que se iba a resolver contra constancias y de que no existían los elementos para resolver. Primero, porque sería contradictorio entonces lo que se está proponiendo si no fueron las mismas constancias que todos vimos. Entonces me parece que eso no existe en este caso. Lo segundo, las constancias que teníamos, como lo dije, fue que se requirió al actor la demanda intrapartidista. Teníamos el acto, teníamos la resolución impugnada. Es más, en el caso de Tuxpan, yo lo señalé en esa misma sesión del 23 de enero, se resolvió sin tener el acto impugnado. Y ahora sí hay una preocupación de que por qué se va a resolver si no existe el acto impugnado, que sí lo había, insisto. Se certificó la página oficial del Partido Acción Nacional a efecto de tener esa resolución en el expediente. De manera que si todos aquí convenimos en que la litis en un juicio ciudadano se integra con el acto impugnado y la demanda que se presenta en este tribunal, pues me parece que tenemos los elementos para resolver. Entonces, yo no sé por qué se sostiene que no existían la documentación necesaria, los elementos necesarios. Por otra parte, en cuanto a la notificación, debemos partir aquí de lo que señala el justiciable. Hay jurisprudencia específica donde señala que si no hay elementos donde se puedan saber la notificación del acto impugnado, entonces acude al momento que él reconoce haber tenido conocimiento del acto impugnado. Estamos en un juicio ciudadano. Entonces, me parece que la interpretación que ha seguido este tribunal es que debe ser progresiva hacia el derecho de acceso a la justicia, con lo cual me parece un exceso que se pretenda señalar que no existía ese elemento que diera certeza. Máxime que el justiciable sí aportó una documental privada donde era la copia del correo electrónico donde se le notificó el 16 de diciembre del 2019 sobre el acto impugnado. Y él presentó su demanda el 19 de diciembre siguiente, de manera que yo no veo dónde está la incertidumbre que se señala y que ahora sí existe esa certidumbre. Ahora, a mí me preocupa porque yo también señalé en aquella ocasión que estamos obligados a resolver de manera expedita todas las controversias que se nos presenten. Máxime si se trata de un acto electivo. Hay que dar certeza sobre quién va a ejercer cargos directivos hacia adentro de un instituto político. De manera que
Me parece que en este caso no se está respetando esta situación. ¿Y por qué lo digo también? Porque la sesión no fue la sesión pasada donde se presentó este asunto, se presentó desde la sesión del 23 de enero. Estamos aproximadamente a 25 días de que se planteó el proyecto. Y aquí con una acotación, al día siguiente, es decir, el 24 de enero, se presentaron, llegó la documentación que se le había requerido al órgano partidista responsable. De manera que desde el 24 ya estaban en el expediente. El 28, hasta el 28, fíjense ustedes, se hizo el requerimiento por parte del instructor al órgano partidista responsable y como ya tenía las constancias en el expediente, lo que se pidió eran las constancias de notificación. Lo cual a mí me parece, insisto, en que si estamos a favor de que se imparta justicia de manera expedita, pues no podemos señalar que porque no tenemos las constancias de notificación, que era lo que faltaba, no podíamos resolver. Máxime que incluso sin trámite se ha resuelto porque estamos en el sentido de beneficiar al justiciable. Si se le estuviera perjudicando, también hemos considerado que en esas circunstancias sí debe esperarse el trámite, aunque no creo que sea imposible superarlo cuando existen autoridades partidistas que no están atendiendo, órganos partidistas que no están atendiendo nuestros requerimientos. Entonces, yo concluyo de esta parte que el derecho que tengo como magistrado a formular un voto particular, a disentir de lo que está proponiendo la mayoría, insisto, además de que no es la metodología que se propuso en el precedente, creo que mi derecho a disentir está desde que se abrió una nueva instrucción sin necesidad para ello, y creo que hice el voto respectivo, lo anuncié a tiempo en su momento, me opuse a esta regularización del procedimiento, porque desde mi perspectiva no abonaba a la democracia y a la justicia electoral, que implica el resolver con celeridad los asuntos y los litigios que se presentan en este tribunal, a favor sobre todo de dar certidumbre a los justiciables. Es cuanto, presidente. Bien, magistrado. Gracias, magistrado. Muchas gracias, señora presidenta. Pues he escuchado nuevamente con atención los argumentos de los magistrados, sin embargo, pues bueno, solamente quisiera hacer una acotación. Hace un momento en mi participación nunca manifesté que yo tenía la misma metodología que él tenía, dije que teníamos un precedente, que fue el criterio de mi ponencia y que tenía que seguir ese precedente. Y también quisiera yo aclarar un punto, porque aquí pareciera que se está mencionando que hubo un asunto de Tuxpan que también se resolvió sin tener las constancias necesarias, pero a ver, vamos a poner en claro, aquí estamos hablando de una cuestión, de una resolución, de un comité municipal, de un partido político en el que él dice, oye, no me contestó todos mis agravios la autoridad que tenía que resolvérmelos. A ver, en este asunto sí era necesario tener el acto reclamado para compararlo con la demanda primigenia y poder saber. En el tema que el magistrado refiere de Tuxpan, fue un tema en el que vino una síndica alegando que la estaban obligando a firmar unas actas, y en el asunto de Tuxpan nosotros dijimos, tu asunto no es electoral, tu asunto es administrativo, y por ende te lo desechamos, ni siquiera requerimos el acto reclamado, y la Sala Superior nos lo confirmó, nos dijo, no solo por el hecho de que te vengan aduciendo violación a sus derechos políticos electorales, es un acto electoral. O sea, no podemos confundir dos cosas. Un tema no era electoral, no necesitábamos el acto, porque desde un principio dijimos, no es electoral. Este es otro tema en donde vienen alegando, yo presenté una demanda y el órgano resolutor no resolvió todos los agravios que le puse, no me está dando respuesta. Entonces, si aquí es diferente, son temas necesarios, no podemos confundir una cosa con la otra, pero bueno. Finalmente, como dice el señor magistrado, no nos vamos a centrar en esos otros asuntos, solo quería yo aclararlo para que no se hiciera esa confusión en el público. Pero bueno, vamos a centrarnos en este asunto. El señor magistrado está muy preocupado porque dice que hay una dilación que no se hizo. Pero a ver, en esa ocasión se le dijo, hay que esperar a que lleguen las constancias y ya puedes resolver el asunto y podemos ver al fondo. Casualmente, el día que me hacen el retorno y que me lo integran a mi ponencia, ese momento llega la documentación que a él no le había llegado. Entonces ahí me permite a mí tener certeza para saber
que tengo que requerir esa fecha de notificación. ¿Por qué? Porque contrario a lo que señala el señor magistrado, creo que pudieron no ser las mismas constancias, porque además este actor pudo haber sido notificado antes de la fecha que señaló, lo que sin duda hubiera cambiado totalmente el sentido y entonces no hubiéramos podido emitir un fallo con certeza, pegado a la legalidad. ¿Por qué? Porque él presentó efectivamente una copia por correo, pero él señaló su domicilio en la Ciudad de México y de acuerdo con la normativa interna del Partido Acción Nacional, esa notificación tenía que ser personal y esa situación, discúlpame, pero para mí no me daba certeza de esta notificación. Además, también es de señalar que se nos está tomando como un órgano que supuestamente hizo dilación de justicia, pero creo que la expeditez a que se refiere la norma no quiere decir que nosotros tengamos que juzgar de manera sesgada. Creo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que estamos haciendo y en el órgano que integramos, ¿sí? Creo que nosotros tenemos que ser responsables, desde el momento que somos designados magistrados, tenemos que ser responsables en resolver los asuntos tal y como nos lo marca la norma. Y eso es bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y tenemos que tener todos los elementos para hacerlo, porque de lo contrario, entonces prácticamente no estaríamos cumpliendo con esos principios. Y yo creo que aquí, si las decisiones se toman por mayoría y de manera colegiada, creo que efectivamente se tienen que analizar todos estos hechos. Yo desafortunadamente reitero que no concuerdo con el tema de que ya no había que hacer más requerimientos, porque como lo dije, la notificación no se realizó como se tenía que haber dado, y eso pudo haber dado pie a que el asunto estuviera o no estuviera en tiempo, entonces ya no estaríamos hablando de la misma resolución, pero eso no lo puedo yo saber a menos de que tenga todas las constancias. Yo creo que desde mi perspectiva en ningún modo nosotros pudimos generar algún retraso en el procedimiento, al contrario, creo que nos cercioramos y confirmamos que el fallo que estamos emitiendo se ha apegado a derecho. Y en ese sentido, bueno, creo que hay otros asuntos que si nosotros vamos al índice del turno, tienen más tiempo sin resolverse. Entonces, no podemos venir a hablar de una dilación de justicia cuando no le damos la celeridad a todos los asuntos. Yo creo que sí hay que resolverlos, pero hay que resolverlos con las constancias, porque de lo contrario, pues creo que entonces no estamos haciendo la función para la que fuimos desempeñados. Muchas gracias. ¿Ya no hay otro tema que escribir? Magistrado. Sí, gracias, presidenta. Nada más para señalar pues que proceder de otra manera cuando el propio actor nos aporta su constancia de cuándo lo notificaron y se hizo sabedor del acto impugnado, pues no tomarlo en cuenta me parece que pues va en contra de incluso de la jurisprudencia. Por ejemplo, la 21/2019 de rubro notificación, la realizada por correo electrónico a los sujetos fiscalizados, surte efectos a partir de su recepción, o aquella, insisto, donde se señala que la notificación se tiene cuando no hay otro documento en el expediente que lo acredite, pues a partir de su mera manifestación. Creo que no tenemos que buscar alguna motivación o algún subterfugio para no entrar al estudio de fondo del asunto pensando que puede ser improcedente por extemporáneo. Creo que aquí está claro que ante la negativa de la autoridad de darnos las constancias y ante la manifestación del justiciable de cuándo se hizo conocedor del acto impugnado, pues debemos atender en un espíritu progresivo de los derechos fundamentales, en particular del acceso a la justicia, pues a este. Entonces, me parece que esta parte no podría dejarse de tomar en cuenta para permitir que se resuelva con celeridad. Insisto, aquí la preocupación es que se genera ya la posibilidad porque hay un proyecto de resolución. Yo concuerdo que el magistrado que está instruyendo un asunto puede determinar que necesita mayores requerimientos, pero si ya hay una propuesta y hay un cierre de instrucción de que se considera listo para resolver el asunto, me parece que a partir de ahí ya debe generarse la urgencia de resolver. Y en este caso, insisto, la sesión es del 23 de enero.
cuando las constancias que se solicitaron llegaron máximo una semana después. ¿Por qué se está presentando hasta el día de hoy? Entonces, me parece que si eso no explica que ya había la propuesta, había una primera postura de que está integrado el expediente y que incluso, tomando en cuenta que el magistrado pudiera haber considerado que faltaban diligencias, pues desde el 28 de enero ya no se giró otro requerimiento. De manera que, pues me parece que aquí sí no se justifica todo este tiempo que pasó. Bien. Gracias, presidenta. Sí, muchas gracias, magistrada. Pues bien, creo que volvemos al mismo tema, ¿no? Es increíble decir que con la fecha que él nos diga que conoce el acto, ya con eso le vamos a entrada, porque creo que hace rato lo expliqué de manera muy clara, ¿no? La propia normatividad interna del Partido de Acción Nacional refiere que las notificaciones serán personales y este tenía su domicilio en México. Él me pudo haber dicho que tuvo conocimiento y que estaba dentro del término para interponerlo, pero yo necesitaba conocer esa notificación, porque qué tal que la autoridad me demostraba una notificación personal realizada con anterioridad. ¿Estaría en tiempo o no estaría en tiempo? Yo creo que aquí tendríamos que ver ese tema, ¿no? Incluso también ver que efectivamente, si existiera un solo asunto para resolver, pues obviamente le daríamos toda la celeridad, ¿no? Pero creo que si es un asunto en el que efectivamente vienen analizando y diciendo que no se contestaron todos sus agravios, creo que tenemos que ser exhaustivos en analizarlos y sacarlo dentro del término que marca la ley, y creo que se está haciendo. Entonces el tema, yo creo que aquí más vale retrasar un poco la resolución de los asuntos, pero sacarlos debidamente integrados, que tratar de resolverlos rápido y que al rato nos digan, ¿sabes qué? No hiciste todo el trámite que tenía y vuélvelo a hacer. Creo que en este caso, pues por eso fue muy claro, ¿no? Si este asunto se hubiera esperado 2 días, lo hubiéramos presentado. ¿Por qué? Porque ya hubiéramos podido entrar al fondo, pero no se quiso esperar esos 2 días. Ahora, viene algo bien interesante, porque se dice, la autoridad no cumple o la autoridad se negó a cumplir. Yo quiero mencionar que muchas de estas constancias vienen de Ciudad de México. Entonces, yo creo que también no podemos exigir que estarles requiriendo, sí, pero hay un plazo lógico y que se tendría que ver para que nos lleguen, independientemente de dónde nos llegan los documentos, ¿no? Porque una cosa sería decir, como autoridad, oye, no te las quiero mandar, y otras que efectivamente se hace un trámite, pero recordemos que todo un trámite lleva un tiempo. Entonces, repito, ¿qué vale más? Estudiar bien a fondo el asunto y teniendo todas las constancias para resolver, o darle esa celeridad sin que se encuentre debidamente integrado y que al rato te lo revoquen las instancias superiores precisamente por eso, porque no hay cumplimiento. Y vuelvo a repetir, ¿estamos obligados a qué? ¿A cumplir con el trámite que marca la ley o a cumplir con los precedentes de los asuntos que nosotros tenemos aquí? Creo que nuestra obligación es cumplir con la ley primero y después ver los precedentes que tenemos si se adecuan con la ley. Y no podemos considerar de la misma manera un asunto que se va a desechar por no ser de naturaleza electoral a un asunto que sí hay que analizar el fondo y analizarlo bien. Creo que son interrogantes que aquí quisiera yo dejarlas para que cada quien las analizara. Muchas gracias. Bueno, ya consideramos que este asunto está debidamente discutido y para efectos, de cerrar ya esta discusión, pues solo la conclusión en el sentido que, en este caso, pues la mayoría del Pleno estamos sosteniendo la conclusión a la que se ha llegado en la resolución a este medio de impugnación, en virtud de que, coincidimos en el sentido de que los expedientes deben estar debidamente integrados y que a partir de la primera propuesta que fue presentada y rechazada, pues la mayoría consideramos que debidamente faltaban constancias para poder emitir una determinación. Y eso es todo. Y secretario general de acuerdos, al no haber… ¿Sí? Solamente estaba yo buscando la jurisprudencia que mencioné sobre el conocimiento del acto impugnado se considera a partir de la presentación de la demanda salvo prueba plena en contrario. Es decir, es la jurisprudencia 8/2001, la cual señala que lo que estamos precisando es que la presentación, cuando no existe certidumbre, es a favor del justiciable. O sea, realmente lo que tiene que haber es una prueba de que tuvo conocimiento en otra fecha.
pero la jurisprudencia lo que dice es que para favorecer la aplicación del artículo 17 constitucional, debe señalarse que cuando no existe certidumbre sobre la fecha en que el promovente dio en medio de impugnación electoral tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquella en que se presente el mismo. Solamente eso, Presidenta. Gracias. No, si me permite, magistrado, entonces vamos a cerrar la discusión en ese sentido y concluimos que, bueno, está debidamente discutido el asunto y pues a la conclusión a la que llega la mayoría es coincidir con la determinación que se está tomando y con el criterio de que se requieren constancias para resolver y que que los expedientes estén debidamente integrados sobre todo y no que se resuelvan únicamente con lo que en este caso pues fue en un inicio la presentación de la demanda, el acto impugnado se buscó por internet y después se le requirió al actor otras constancias. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, la mayoría coincidimos que necesitaba una mayor integración en el expediente. Y bueno, secretario general de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz. Sí, voto en contra del proyecto de cuenta, secretario, por considerar que esto es congruente con mi postura que sostuve en la sesión del 23 de enero, así como con el voto particular que emití en el acuerdo plenario de regularización del procedimiento, pues considero que desde el 23 de enero está suficientemente instruido el asunto y debió resolverse para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Es cuanto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Yo estaría a favor porque ahora sí se encuentra debidamente integrado y con todas las pruebas necesarias para resolver el asunto. Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto y en los términos presentados por el magistrado Eduardo Sigala. Magistrada Presidenta, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 1237 de la pasada anualidad ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Oliveros Ruiz, quien ha anunciado la emisión del voto particular en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1237 de la pasada anualidad se resuelve. Primero, son fundados los agravios hechos valer por la parte actora por las razones expuestas en la consideración sexta de la presente sentencia. Segundo, se revoca la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el juicio de inconformidad número 291 de 2019 y su acumulado, de conformidad con la consideración sexta de la presente sentencia. Tercero, en consecuencia se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN a cumplir con los efectos señalados en la consideración séptima de la presente sentencia. Cuarto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral remitir la totalidad de las constancias que integran el juicio de inconformidad 291 de 2019 y su acumulado a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, dejando en su lugar copia debidamente certificada. Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, de cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 6 del presente año, turnado a la ponencia a mi cargo. Conforme a su indicación, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano número 6 del presente año, promovido por Honorio Martínez Noriega en su calidad de subagente municipal del Ayuntamiento Juan Rodríguez Clara, Veracruz, quien reclama la falta de previsión de una remuneración adecuada por el ejercicio de sus funciones. En el proyecto se razona que el promovente solicita el pago retroactivo correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. En ese sentido, se establece que se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada del juicio TEP-JS-671-2019 y su acumulado, pues en dicho precedente este tribunal analizó la procedencia de los pagos correspondientes a los citados ejercicios fiscales y, en concreto, se condenó al ayuntamiento responsable al pago de las remuneraciones del ejercicio 2019 con efectos extensivos a quienes desempeñen los cargos de agentes y subagentes municipales. Por lo tanto, dicho precedente es beneficiario del actor
y de sus consecuencias. Por otra parte, en lo correspondiente al ejercicio 2020, en el proyecto se establece que el actor tiene derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable como servidor público. Por ello, se propone ordenar al ayuntamiento responsable que, conforme a los parámetros establecidos, se modifique el presupuesto de egresos de la presente anualidad y se incluya la remuneración reclamada con efectos extensivos para todos los agentes y subagentes municipales. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Muchas gracias, presidenta. Solamente aquí, respecto a los asuntos de cuenta, en el caso de Juan Rodríguez, los municipios de Juan Rodríguez, Clara e Isla, debo adelantar que, en congruencia con mi postura que he mantenido, perdón, es Juan Rodríguez Clara el municipio, sí, voy a emitir voto concurrente porque estimo que en este caso se actualiza la omisión legislativa y debería vincularse al Congreso para la eficacia del derecho fundamental a recibir una remuneración por parte del subagente municipal que se está planteando en este asunto. Es cuanto, presidente. Magistrado. Bueno, yo nada más quiero hacer una precisión en ese sentido del asunto que, bueno, estoy presentando en este momento ante el Pleno de este tribunal. Y bueno, en precedentes asuntos relacionados con la solicitud de agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración y precisamente impugnan esa omisión por parte de los ayuntamientos a esta obligación que, bueno, a partir de que ya se determinó con base en un precedente emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde señaló que, bueno, al tener el carácter de servidores públicos, de acuerdo a la Constitución, todo servidor público tiene derecho a recibir una remuneración. En este sentido, bueno, creo que los criterios han sido muy definidos anteriormente y, bueno, la mayoría hemos concluido en el sentido de que no debe realizarse un estudio de omisión legislativa en virtud de que no existe el planteamiento como tal, o sea, no existe un agravio frontal en este sentido y de ahí que la mayoría hemos considerado que sea innecesario realizar el estudio de omisión legislativa porque esto sería variar la litis del asunto y asimismo incurrir en una incongruencia externa, esto es, de lo solicitado y lo que se está proporcionando. Si no está solicitándose lo relacionado con la omisión legislativa, no tendría por qué hacerse ese pronunciamiento. Y asimismo, bueno, la mayoría hemos concluido en el sentido de que al no ser autoridad responsable el Congreso del Estado, pues lo más que en todo caso podría realizarse sería exhortarlo para efecto de que legisle al respecto, para que se establezca en la ley orgánica municipal precisamente esa obligación por parte de los ayuntamientos a proporcionarle una remuneración a agentes y subagentes municipales. Y bueno, la mayoría consideramos que, bueno, debe exhortarse, mientras, bueno, el criterio sostenido por el magistrado Oliveros siempre ha sido en el sentido de que, bueno, debía vincularse al Congreso del Estado para efectos de que legisle en este sentido. No debemos dejar de observar que inclusive el año pasado resolvimos el juicio ciudadano 675, donde en específicamente sí se venía alegando el agravio de omisión legislativa por parte del Congreso del Estado y en el cual pues fue emitido por unanimidad de votos y bueno, yo coincidí ahí porque precisamente era un agravio expuesto por la parte actora y en ese asunto, bueno, se le ordenó al Congreso del Estado precisamente, bueno, que tomara todas esas medidas necesarias para efecto de llevar a cabo precisamente este trabajo legislativo para incluir una remuneración, proporcionarle una remuneración a agentes y subagentes municipales. Y bueno, creo que pues nada más como una reiteración, pero bueno, en las sesiones siempre se ha sostenido, bueno, precisamente los criterios que se han tenido en este sentido. Sería todo. Bueno, secretario general de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz. Con el proyecto de cuenta con la precisión de que formularé voto concurrente en el mismo, secretario. Gracias. Gracias. Magistrado Roberto Eduardo Segal Aguilar. Yo sí estoy a favor de la cuenta en los términos que los presenta la señora magistrada presidenta.
Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, ponente en el asunto de cuenta. A favor del proyecto es mi propuesta. Magistrada Presidenta, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 6 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por el magistrado José Oliveros Ruiz en dicho asunto para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 6 del presente año se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión del Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, de reconocerles y, consecuentemente, otorgar una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones a los agentes municipales y o subagentes municipales en el presupuesto de 2020. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia y se exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales para el ejercicio de su cargo. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 15 minutos, se da por concluida la sesión.